El anticristo, esa bestia que sube del mar, ya ha sido revelada en la Biblia. ¿De dónde surgirá? La Biblia ya ha dado a conocer el lugar exacto, la región de dónde surgirá el anticristo, esa primera bestia del Apocalipsis. Bueno, estemos atentos a la clase de hoy porque hoy conoceremos qué dice la Biblia en torno a este tema tan importante de dónde surgirá el anticristo, esa bestia que sube del mar. Estamos viviendo tiempos difíciles, queridos hermanos. Cada vez que observamos el curso que está llevando el planeta, nos preguntamos, ¿estaremos a las puertas ya de la tribulación? ¿El anticristo ya estará en el escenario mundial? Esa es una de las preguntas que me hago siempre. Cuando yo veo las noticias, cuando yo leo la profecía bíblica y veo las noticias, yo digo, ¿será que el anticristo ya está en el escenario mundial? ¿Será que ya es un líder ahora mismo? ¿Será que ya está a cargo de una nación? ¿Será que todavía no? Bueno, ¿quién será el anticristo que Apocalipsis menciona como la bestia? La bendición de Dios es que tenemos la palabra del Señor y la profecía para poder ver exactamente qué dice la Biblia en torno al anticristo, a esa bestia. ¿Quién es? ¿De dónde surgirá? Bueno, hay tantas preguntas que surgen en torno a este tema tan importante para el pueblo de Dios. Conocer cuándo surgirá el anticristo y de dónde surgirá el anticristo para ser testigos del cumplimiento de las escrituras en torno a esos aspectos proféticos relacionados a los últimos tiempos es una de las grandes incógnitas del pueblo de Dios. El anticristo representará un sistema político mundial, puesto que tendrá gran autoridad, como dice la Biblia. No será el gobierno de un solo país, pues la Biblia dice que se le ha dado autoridad sobre toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Eso indica que el anticristo será un gobierno global. Muchas personas nos critican porque estudiamos la profecía y muchas personas nos critican porque estamos estudiando cuándo surgirá el anticristo y de dónde. Y nos dicen en la crítica, mejor hablen de Cristo y no del anticristo. Mejor hablen a la gente de la gracia de Dios que perdona y no del anticristo. Bueno, eso hablamos siempre, la gracia de Dios que perdona. Ese es el evangelio. Pero conocer la profecía bíblica, conocer los tiempos que vivimos es muy importante. Si no fuera importante, no existiera el libro de Apocalipsis, no existiera Daniel, ni Ezequiel, ni existieran los libros proféticos. Si no fuera importante, entonces la profecía no estaría en la Biblia. Así que por lo importante que es y por estar en los últimos tiempos, es que nos adentramos a este estudio de escatología. ¿De dónde surgirá esa bestia que es el anticristo? ¿Habrá alguna claridad en la Biblia para poder saber de dónde va a surgir? La Biblia dice que el número de su nombre, fíjense, hay dos palabras ahí, el número de su nombre es 666. Entonces, eso quiere decir que será un ser humano. Cuando la Biblia dice 666, significa que será un ser humano. No es un ser espiritual demoníaco, que sí estará poseído por el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, eso sí, pero no será un demonio. No, el anticristo será una persona porque dice el número de su nombre, 666. Eso indica que será una persona. Tampoco será un sistema, o sea, bueno, el sistema lo creará él, ¿no? El sistema político. Pero el anticristo como tal no se trata de un sistema global, sino de una persona, porque el número de su nombre es 666. En las clases posteriores, cuando hablemos de la marca de la bestia, vamos a comprender con exactitud por qué el número 666 significa un número de hombre, no de sistema, sino de hombre, no de un demonio, sino de hombre. Bueno, ahora vamos al pasaje de estudio de la clase. Apocalipsis 13, 1 a 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vean lo que hizo Satanás, que el Señor lo reprenda. El dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono. Esa bestia, ese personaje llamado el anticristo, estará poseído por el mismo Satanás, el gran poder que tendrá.
Bueno, en el pasaje leído nos damos cuenta que Juan, quien se encuentra en éxtasis en la isla de Patmos mientras está escribiendo Apocalipsis, estaba observando en visión. Y ahora vamos a ver esto atentos porque Juan mira el mar. Juan observa en la visión, observa el mar y mira que de las aguas del mar empieza a salir, empieza a aparecer una bestia monstruosa con 7 cabezas y 10 cuernos. Y Juan se queda extasiado, ¿no? Una cosa horrible que está viendo. Esa bestia empezó a salir progresivamente de las aguas, empezó a salir del mar. Ok, ¿qué significa que esa bestia sube del mar? Al observar el mar, lo podemos ver como algo salvaje, algo indomable, como algo que merece respeto, como algo que no podemos violentarlo. El mar merece respeto, el mar infunde ese temor, ¿no? El mar puede quitarle la vida a cualquiera que se atreve a entrar en sus aguas. Así que Juan está viendo el mar y está extasiado. En el antiguo Israel también miraban el mar como algo peligroso. No, los israelitas antiguamente miraban el mar como algo peligroso, como se ve hoy día también, ¿no? Que representa caos y que solo Dios puede dominar y controlar. El mar no lo puede controlar ningún ser humano, solo Dios. Y ahí Juan está viendo que del mar sale esa bestia. El mar es el lugar que ofrece una resistencia total. El mar causa estragos, hace sucumbir embarcaciones. Cuando se producen tsunamis, no hay quien pueda controlar lo terrible y mortífero que es el mar. Algunos consideran que el anticristo saldrá de Europa o de África o de Asia. Fíjense bien, adentrándonos de dónde surgirá. Algunos consideran que saldrá de Europa, de África o de Asia. ¿Por qué allí se encuentra el mar Mediterráneo? El mar Mediterráneo abarca 3 continentes. Está enclavado en medio de Europa, África y Asia. Mediterráneo. Oh, la palabra Mediterráneo procede del latín Mediterraneum, que significa mar en medio de tierras. Y justamente eso es el Mediterráneo. Es un poco de agua salada, el mar que se incrusta en medio de esos 3 continentes. Mediterráneo quiere decir mar en medio de tierras. Bueno, el mar Mediterráneo se describe perfectamente con la visión que está teniendo Juan del Apocalipsis. Recordemos que Juan está en Patmos. Juan está viendo justamente el mar. ¿Qué mar está viendo Juan? El Mediterráneo. Juan está en la isla de Patmos, es una isla, y la isla está en medio del Mediterráneo. Y dice Juan, cuando Juan mira en la visión, dice, vi subir del mar. O sea, Juan está viendo el Mediterráneo, vi subir del mar una bestia. Entonces, si Juan vio subir del mar, quiere decir que el anticristo puede salir de Europa, del África o del Asia, porque ahí abarca todo el océano Atlántico en su extremo occidental por el estrecho de Gibraltar. Entonces, cuando Juan dice que vi subir del mar, algunos consideran que se refiere al mar Mediterráneo. De hecho, muchos teólogos consideran, oh, Juan está viendo el Mediterráneo, se refiere al Mediterráneo. Y por eso han dicho que el anticristo podría ser europeo, asiático, africano. Puede ser también probable una alusión, quizá lo más seguro que indique Juan, yo no sé, pero yo me inclino a pensar por esto que les voy a decir ahora, no tanto por el Mediterráneo, aunque puede ser que humanamente salga de esa región, pero yo creo, no sé, déjenme pensar como piensan otros teólogos. Yo creo que Juan le llama el mar a todo eso revuelto de la cosa política que se está fraguando en ese tiempo cuando surgirá el anticristo. No, esa bestia surge con tanta maldad, con tanta resistencia a Dios, al punto de producir un caos global durante su gobierno. Y considero que debemos ir al simbolismo bíblico y permitir que la Biblia misma se interprete a sí misma. En otras palabras, tenemos que mirar otras secciones de la Biblia para saber cuál es el contexto y para entender un poquito el significado del Apocalipsis en cuestiones del mar, ¿no? Ok, entonces, en este caso, remontémonos al Antiguo Testamento y observemos que el símbolo de bestias se trae a colación para representar, primero, gobiernos civiles.
Ok, cuando el Antiguo Testamento habla de bestias, es para representar gobiernos civiles. Vamos a Daniel 7, 1 al 8. ¿Qué dice Daniel 7, 1 al 8? Dice, para entender, bueno, la claridad, vamos a ver esa bestia que sube del mar, que va a representar un poder civil, un poder político, un poder de algún imperio. ¿Será el imperio romano resucitado? Creo que sí. Vamos a ver, Daniel 7, 1 al 8. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y en visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían. ¿En dónde? En el gran mar. Ok. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Versículo 4, Daniel 7:4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Versículo 7, Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, dice Daniel, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella. Y miren la peculiaridad que vio Daniel. Tenía 10 cuernos, dice, esa cuarta bestia. Versículo 8, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro pequeño cuerno salía entre ellos. Y delante de él, delante de ese pequeño cuerno que salía, fueron arrancados tres de los primeros cuernos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Definitivamente, hermanos, Daniel está viendo al anticristo. Daniel está viendo en la profecía, siglos antes de escribirse Apocalipsis, Daniel está viendo ya la misma profecía que le va a ser mostrada a Juan, saliendo del mar, esa bestia final que vio Daniel. Daniel estaba aterrorizado, viendo en su corazón esas visiones, lleno de tantas preguntas. Así que vamos a Daniel 7:15, porque Daniel tiene preguntas. Y dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, dice, en medio de mi cuerpo, en las visiones de mi cabeza, y esas me atormentaban, dice. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias, le dijeron a Daniel, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está. Una bestia en el Antiguo Testamento siempre representaba un rey, un poder político civil, un poder no solo de una nación, un imperio. La historia nos muestra que las bestias que vio Daniel fueron cuatro grandes imperios mundiales, hermanos. La primera bestia que vio Daniel, el imperio babilónico. La segunda bestia que vio Daniel, el imperio medo-persa. La tercera bestia que vio Daniel, el imperio griego. Y el imperio romano. Y la cuarta bestia que vio Daniel, el imperio romano, por supuesto, ¿no? Babilónico, medo-persa, griego y romano. Cuatro imperios. Ok, la cuarta bestia que vio Daniel, espantosa, terrible, no se parecía a las demás. Tenía 10 cuernos.
y un cuerno pequeño salía, y fueron arrancados 3 de ellos. Ese es el anticristo. ¿Qué imperio está hablando Daniel? El imperio romano. Ok, entonces el anticristo surgirá de un imperio romano revivido, resucitado. O sea, el imperio romano, digamos que está ahora como muerto, pero no está muerto. No ha terminado todavía. El imperio romano está como en un stand-by, como en una pausa, pero resurgirá el imperio romano. Y de ahí surgirá esta bestia llamada el anticristo. Vamos a Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Juan utiliza la figura del mar para indicar que de allí sale esa bestia. Ahora, se ha debatido mucho la cuestión de dónde va a surgir. Ya dijimos antes que puede ser, algunos teólogos, muchos dicen que del Mediterráneo. Juan, de hecho, está viendo en la visión el Mediterráneo. Pero vamos a averiguar algunas posibilidades. En primer lugar, en cuanto al origen espiritual de esa bestia, debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo, que su advenimiento, que su venida, será por obra del mismo Satanás. Segunda Tesalonicenses 2:9. ¿Se recuerdan ustedes que a esta bestia también ya se le ha presentado anteriormente en el libro de Apocalipsis, en 11:7? Era esa bestia que hizo guerra contra los 2 testigos en la plaza de Jerusalén y los mató. Ahí dice que esta bestia sube del abismo. ¿Ok? Juan ve que sube del mar. En Apocalipsis 11:7 dice sube del abismo, del mismo infierno, porque está hablando de su interior, del espíritu de esa bestia. Es por obra del mismo Satanás, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Y ahora Apocalipsis 11:7 dice que sube del abismo, o sea, su interior, el interior va a venir del mismo infierno. Esa bestia definitivamente surgirá de un grupo de naciones que estarán organizando el nuevo orden mundial. Ese es el mar, según interpreto yo, no tan solamente en el mapa del Mediterráneo, sino el mar confuso de convulsión política que se estará gestando tratando de implementar un nuevo orden mundial, y de ese mar tumultuoso de la política agitada de ese tiempo surgirá el anticristo. Esa figura del anticristo vendrá supuestamente para hacer la paz mundial. ¿Se recuerdan de la visión de Daniel que acabamos de leer? Es interesante notar que el último imperio gentil es el cuerno pequeño y surgirá de entre los 10 cuernos y sale del imperio romano, que es la 4ª bestia que ha visto Daniel. Ese cuerno pequeño representa a una persona, hermanos. El pasaje dice que tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Es una persona. Un poco más adelante, Daniel recibe la interpretación de esos detalles que ya hemos leído y le muestran esos 10 cuernos primeros que representan a 10 reyes, y que el cuerno pequeño será otro rey diferente a esos primeros, y que cuando surja derribará a los primeros 3 reyes. Muy bien. Una locura, una guerra entre las potencias de esa época. Leamos el pasaje. Daniel 7, 23, 27. Sigamos la lectura, porque estábamos en Daniel 7, para aclarar este asunto. Daniel 7, 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. ¿A cuánto? A toda la tierra. Los otros, el imperio babilónico, el medo-persa y el griego, habían dominado la tierra, pero no en su totalidad, sino en una parte. Y se subyugaban los países a esos imperios, pero el imperio romano, esa 4ª bestia, dice, leo de nuevo, 7:23 de Daniel, dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, al babilónico, al griego y al medo-persa. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¡Wow! Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro rey,
el cual será diferente a los primeros, y a esos tres derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos, y la mitad de un tiempo, medio tiempo, esos 3 años y medio, la gran tribulación. Versículo 26, Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gloria a Dios. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria a Dios, estamos del lado del Rey bendito, del juez del universo. Cuando leemos este capítulo 7 de Daniel por completo, nos damos cuenta que ese cuerno pequeño es la misma bestia que encontramos en Apocalipsis 13:1, esa bestia que sube del mar. Así que ya aclarado el panorama bíblico, podemos concluir que esta bestia que sube del mar será un rey que surgirá al final de los tiempos y que aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 reyes que se abrirá paso destruyendo a 3 de esos 10 reyes y sometiéndolo al resto bajo su dominio y bajo su autoridad. Y entonces sí, llegará al poder mundial. Vale la pena, hermanos, vale la pena. Yo quiero compartirles en la pantalla algo. Déjenme regresar a, al Zoom. Aquí estoy en Zoom. Vale la pena que les comparta esto. Atentos, por favor. Déjenme ver si puedo compartir. ¿Pueden ver la pantalla que tengo allí? Sí, perfecto. Esta pantalla, fíjense, esto es el Club de Roma. Escuchen, hay un club que se llama el Club de Roma. El Club de Roma aglutina a empresarios, a funcionarios, a grandes hombres tecnológicos de todo el mundo. Y el Club de Roma no surgió ahorita, el Club de Roma surgió hace tiempo, ¿no? Pero el Club de Roma ha dividido al mundo en 10. Entonces, vale la pena prestar atención a esto. Vean la división que el Club de Roma ha hecho del mundo. ¿No serán los 10 cuernos? Puede ser. Vean, número 1, conocemos el mundo, ¿no? Número 1, América del Norte. Número 2, Europa. ¿Lo ven? Número 3, Japón, Corea. Número 4, Australia y Sudáfrica. Número 5, Rusia y muchos de los países de la antigua Unión Soviética. Número 6, América Latina. Número 7, Asia, lo que es el Medio Oriente y la parte norte de África. Número 8, África Central. Número 9, el resto de Asia. Número 10, China, Tailandia y las islas. Ok, presten atención a ese mapa. El Club de Roma ha hecho esto. Yo no quiero decir que bíblicamente los 10 cuernos representan la división del mundo en 10, pero puede ser que cada uno de estos regiones nombre a un rey. ¿Ok? Puede ser, ¿no? Que se nombre un rey por cada una de estas regiones. Entonces es más fácil controlar al planeta. Vean esto, por favor, y presten atención. ¿Cuál sería el cuerno pequeño? A ver, no me contesten para no abrir sus micrófonos. Pero pensemos, ¿cuál sería el cuerno pequeño? ¿El cuerno pequeño será Norteamérica? No, pues es muy fuerte. Rusia, no, muy fuerte. ¿Quiénes son los débiles? Cuerno pequeño. Japón, Corea, no. Europa, no, fuerte. La parte del Medio Oriente, fuerte. China, no, fuerte. Sudáfrica, Australia, fuertes. Asia, no. ¿Quién sería el cuerno pequeño? Nos quedan dos opciones. África Central o América Latina. Los más débiles, de ahí de los 10. Ah, sí. Si América Latina fuera el cuerno pequeño,
que conocemos nosotros, ¿no? No me respondan porque no quiero elucubrar en esta clase que va a quedar grabada para el YouTube. ¿Quién sería de América Latina si hoy fuera la división del mundo en 10? ¿Quién sería el rey de un país muy pequeño que pudiera emerger hasta tomar posesión de toda esta América Latina? ¿A quién es el que miramos y decimos, oh, ojalá que se hiciera eso en nuestros países? Oh, miren qué control. Oh, bueno, usted ya sabe, ¿no? De quién estoy hablando. No puedo mencionarlo por cuestiones de la grabación. Pero el cuerno pequeño podría estar aquí en América Latina. No lo sé. Voy a dejar de compartir y voy a volver a la clase. Vean que lo que estoy hablando es impresionante, hermanos. Así que ya le dimos un vistazo al Club de Roma. Lo tienen en sus notas para los que están conmigo en la clase presencial en Zoom. Y los que están viendo en YouTube, pues no lo tienen en sus notas, pero ya se los he explicado. Bueno, la idea del Club de Roma no es descabellada. El Club de Roma dijo, dividamos el mundo en 10 porque así se controla mejor. Punto. Pues vaya si no. Ahora somos 213 economías en el mundo. Pues si dividimos en 10, seremos 10 economías. Mucho más fácil controlar. Muy bien. No sabemos, hermanos, de dónde surgirá el anticristo. Lo que sí sabemos es que surge del mar. Y les repito, el mar significa toda esa confusión política, falta de gobernanza y todo eso que habla revuelto, tratando de imponer una agenda política global, una agenda mundial, un nuevo orden mundial. De hecho, tiene que haber un nuevo orden mundial para que esto surja. Definitivamente, durante el primer periodo de la tribulación, este planeta estará gobernado por un hombre impío que estará totalmente en contra de todos los principios morales. Al principio se hará pasar por cristiano, porque cree en Dios, etcétera. Pero no nos dejemos engañar. Después sacará las uñas. Y el falso profeta que veremos en la próxima clase será el que le trabaje el camino y le allane el camino para que todo el mundo en una sola religión le adore al anticristo y no a Cristo. A este hombre impío, a quien se le conoce como la bestia que sube del mar. La Biblia lo asocia con ese gobernante mundial del final de los últimos tiempos, con un sistema feroz, sanguinario, cruel, que se levantará contra todo lo que tenga que ver con Dios y se empeñará en exterminar de la faz de la tierra a Israel y a la iglesia. Punto. El tiempo del fin está por llegar. Las profecías se están cumpliendo y todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. Pero tú y yo, hermano, estamos del lado del vencedor, del juez justo. Cristo vendrá y vencerá con vara de hierro a las naciones y gobernará y nosotros reinaremos con él. ¿Acaso no es glorioso? Es que esto tiene que pasar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué la crítica que a veces nos hacen como iglesia, que hablamos de temas proféticos? Poca iglesia está hablando de temas proféticos hoy. Nosotros somos una de esas pocas iglesias. Pues estamos viviendo tiempos finales, hablemos de profecía. Pero en medio del caos, mucha iglesia no va a entender qué está pasando. ¿Por qué no han enseñado esto a sus congregaciones? Pero nosotros tenemos la confianza en Dios. Y lo que pase, sabemos que Dios estará con nosotros. Jesucristo mismo lo dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Estudiemos para la próxima clase quién es y de dónde surgirá el falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis. Ahora, con todo cariño y admiración para nuestros queridos profesores que nos han acompañado a lo largo de este diplomado, yo dejo el tiempo para una exposición de ellos. Me pasé mucho el tiempo yo, pero bueno, es que la clase es apasionante. Hermano Abel Guerra, cuéntenos su punto de vista, por favor. Adelante, le escuchamos, querido hermano Abel. Listo. Perfecto, gracias. Continuando con el tema, el pastor Andri ya leyó varios versículos de Daniel y Apocalipsis. En Daniel, tal y como el pastor Andri leyó, Daniel vio en visión 4 grandes bestias, ¿verdad? De los últimos reinos del mundo. Estaba viendo esas bestias Daniel desde el momento que él estaba.
digamos, el imperio babilónico, por eso empezó por uno. No vio lo anterior que había pasado en el mundo, Asiria, Egipto, sino desde que él vio la visión. Pero dice cuatro bestias. La última gran bestia, dice Daniel, que vio en visión, la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte y tenía 10 cuernos. Pues esa bestia, todos sabemos que fue el imperio romano, ¿verdad? Porque cuando contamos Babilonio 1, imperio medo-persa 2, imperio griego con Alejandro Magno 3 y de último fue el imperio romano que tardó siglos. Por lo tanto, es el imperio romano y fue la última gran bestia que Daniel vio. Después dice Daniel que será entregado el reino a los santos del Altísimo. Por lo tanto, la bestia que hay que tenerle cuidado es al imperio romano, la cuarta bestia. Pues tenemos que enfocarnos ahí y lo que dice Daniel dice que esos 10 cuernos son 10 reyes, formará 10 cuernos con 10 reyes y después de ellos saldrá uno pequeño. Pues ese pequeño es el que nosotros conocemos como el anticristo, ¿verdad? Daniel 7, 24 y 25 dice que los 10 cuernos son 10 reyes y que después saldrá otro que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Por lo tanto, es el hijo de perdición que también se conoce en otras partes de la Biblia. Pareciera que Roma ya no tiene nada que decir para el futuro, aparentemente, pero estudiemos a ver si todavía Roma tiene algo actualmente, ¿verdad? Aquí está un mapa, ustedes pueden ver un mapa acá. El imperio romano estaba, como dijo ya el pastor Andy, alrededor de todo el mar Mediterráneo. Si ustedes ven, todo el territorio alrededor del mar Mediterráneo era el imperio romano, exactamente. No dejaron territorio que no conquistaran. Entonces, es para que podamos ver el gran imperio romano antiguo. Esto es lo único que quería mostrar respecto al imperio romano. Analicemos ahora, pero ahora ya no es Roma, no es ese imperio, no tiene todo ese territorio. Ahora es bien reducido, ahora es Italia, ¿verdad? Todos lo conocemos el país como Italia, una república inclusive, ni siquiera es un reino. Pero después del imperio romano, los dedos de los 10 pies que vio Daniel en visión han reinado el mundo. Por ejemplo, Francia con Napoleón Bonaparte, luego el imperio romano germánico que controlaba Italia, Austria, Alemania, Francia, etc. El imperio español y el portugués cuando descubrieron y después colonizaron América. El imperio inglés. ¿Por qué estoy mencionando estos países? Porque eran parte del imperio romano antiguo. El imperio inglés, Inglaterra también fue parte del imperio romano. Es el último que perdió ya el control como imperio después de la Segunda Guerra Mundial, pero después surgió un heredero del imperio inglés porque Estados Unidos, ¿verdad? Desciende de los ingleses. Ellos actualmente son el imperio mundial. ¿Cómo sabemos que Estados Unidos es el imperio mundial? ¿Y por qué es heredero del imperio romano? Porque Estados Unidos es el mayor financista de la OTAN, por ejemplo, la Alianza del Atlántico Norte, una alianza militar, y ahí está Italia, ahí está Roma. Entonces, ahí podemos ver que Estados Unidos prácticamente gobierna Roma actualmente de esa forma. Sigamos analizando. En Daniel 2, 42 y 43 dice, y por ser, hablando de la cuarta bestia, y por ser los dedos de los pies, ¿verdad? Si eran 2 pies, eran 10 dedos, 10 países, los mismos 10 cuernos que se mencionan en Apocalipsis. Repito, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esto ya es para el fin, porque el imperio romano estaba bien gobernado por el emperador romano, ¿verdad? No había países en parte de hierro, en parte de barro. Esta es una profecía para el fin. Se van a unir. En otras palabras, van a ser reinos soberanos
pero unidos con un propósito. La verdad que el propósito final de ellos es porque el anticristo va a tomar el control, ¿verdad? Ellos no lo sabrán. Eh, ¿Quiénes podrán ser actualmente? ¿De dónde se podrá estar formando esa alianza de 10 reinos? ¿Verdad? Porque la Biblia dice reinos, no dice países, ¿verdad? Sino dice reinos. Pero reinos o países soberanos, ¿de dónde podrá ser? Pensemos. Eh, Número uno, el mercado común europeo. Tiene 27 países, incluye Italia. Pero ¿por qué no es exactamente el mercado común europeo? Porque tiene 27 países, no tiene 10. Pero podría ser que después desaparezcan algunos y queden 10, ¿verdad? Pero esa es una probabilidad. Segunda probabilidad, existe actualmente en el mundo la Alianza por el Mediterráneo, le llaman. Son 10 países, por eso les mostramos el mapa del Mediterráneo que antiguamente era el Imperio Romano. Alianza por el Mediterráneo. Actualmente la forman 10 países exactamente. 5 países de Europa Occidental que son Italia, Francia, España, Portugal y Malta, la isla de Malta. Son 5 de Europa. Y 5 de África del Norte, que son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania. Hay 10. Pero tiene la debilidad, tiene 10. Uno dijera, aquí están formados los 10, pero tiene la debilidad para que case con la profecía bíblica, que no contiene a países de Oriente Medio, porque tendría que estar Israel ahí, ¿verdad? Entonces, Israel, Egipto y Siria, que en lo personal, esos territorios sí van a estar siendo parte de uno, dos o tres de los 10 cuernos finales, Israel, Egipto y Siria, y no están en esos 10 que ya dijimos. Pero es posible que en el futuro algunos países salgan y otros entren, ¿verdad? Esa es la probabilidad remota que existe. Sigamos analizando. Existe también otro grupo que se llama G7. Es el grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo. Se formaron desde hace varias décadas y son Italia, ahí está Italia, ¿verdad? Territorio de Roma, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, ahí están los 4 de Europa. Pero hay 3 más, Estados Unidos y Canadá en América y Japón de Asia. Ahí hay 7. Este grupo de G7 podría ser el que con el tiempo agregue otros 3 y esos 10 controlen todo el mundo como el pastor Andri mostró el mapa. Eso es una idea, ¿verdad? Porque tienen que tener, o bien podrían ser las 7 cabezas de la bestia, ¿verdad? Porque la bestia de Apocalipsis dice tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Podrían ser, como este caso, G7, 7 cabezas gobernando 10 territorios del mundo, podría ser una probabilidad, ¿verdad? Pero hay una probabilidad más cercana actualmente, el G10. Existe ya el G10. Se formó también desde hace varias décadas. ¿Y cuál fue el objetivo que formaron el G10? Era coordinar las divisas o el dinero de los bancos centrales de los 7 países del G7 que ya existía y 3 países más. ¿Qué países más están aparte de los del G7? Bélgica, Holanda y Suecia. Así se formaron, G10. Pero después se agregó Suiza, pero el nombre no le cambiaron, siguió siendo G10. Y actualmente hay 2 países más asociados, España y Luxemburgo. Por eso algunas veces le llaman G12, pero otras veces le llaman G10. Por lo tanto, el G10 sí existe. Y si actualmente tiene 12 o 13 países, puede ser que en el futuro salgan 3, ¿verdad? Y queden 10, otra probabilidad. Y para ir terminando con probabilidades, porque son probabilidades, ¿verdad? La profecía bíblica es profecía y Dios nos permite ir con los años identificando. Veamos esta última probabilidad. Hay un cuerno pequeño que sale de los 10, el cuerno pequeño. En Apocalipsis 17, 9 al 12 dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. La bestia que era y no es, eh,
es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Lo estoy resumiendo, ¿verdad? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿De dónde surgirá el cuerno pequeño entonces? Si pensamos que surgirá del imperio romano antiguo, en lo personal yo diría, pues tiene que salir algo que se identifique mucho con Roma. Ese es, usando la lógica, ¿va? De imperio romano o Roma. Pues analicemos. ¿Qué nos tiene que decir actualmente Roma? ¿Habrá actualmente en Roma algún rey o un príncipe? Pues en Italia, como país, no, porque Italia es una república, ¿verdad? O sea, hay elecciones, eligen al gobernante por unos años y luego eligen a otro. No hay rey, no hay príncipe. Pero y tampoco analicemos el Vaticano, porque ya es un Estado soberano independiente. Actualmente les quiero compartir esto como probabilidades, en el sentido de que para que nosotros estemos, como dijo la Biblia, como dice la palabra del Señor, que tenemos que velar y orar. El velar también significa estar leyendo la Biblia, meditando en su palabra, tratando de que Dios nos ilumine para que a nosotros, a la iglesia, no nos sorprenda cuando aquel día llegue, dice la Biblia, ¿verdad? Pues les quiero compartir que actualmente en territorio de Roma hay un príncipe. Su título es Frei Príncipe 81, gran maestre de la soberana y militar Orden de Malta. No que esté diciendo en estos momentos que el actual príncipe, digamos, pueda ser, sino que puede ser un instrumento que en el futuro pueda ser usado, ¿verdad? Como un cuerno pequeño. ¿Por qué digo cuerno pequeño? Porque este es un estado soberano y es el más pequeño del mundo, solo mide 6.000 metros cuadrados aproximadamente. Solo tiene dos palacios, un pequeño en Roma, pero otro donde está el gobierno que tiene 6.000 metros cuadrados aproximadamente, está enclavado en una de las 7 colinas de Roma. Entonces, quería compartirles esto. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos siga guiando y bendiciendo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, querido hermano Abel Guerra. Gracias. Excelente exposición. Ya vieron, hermano Abel tenía ahí el punto de vista excelente también de la pequeña principado de Malta, ¿no? Es que puede ser, porque está enclavado ahí en el rescoldo del Imperio Romano. Bueno, el Club de Roma tiene dividido el mundo en 10. ¿Cómo será? Hermano Ernesto Jordán, adelante. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Y bendito sea Dios, veníamos oyendo, está interesante. Vamos un poquito manejando, pero aquí nos parqueamos para poder compartir. Amén. Como hoy se trató, si ustedes se dan cuenta, es que mapas y que se dieron las características de cómo estaba el imperio romano distribuido. También podemos ver que el imperio es manifiesto en lo que es hierro, pero la característica de Roma era el hierro, era por las espadas que utilizaban para poder dominar a todas las regiones. Pero también encontramos que también hay una parte de tierra o arena. Son las partes donde conquistaron, donde estaban los mayores riquezas de la humanidad en ese tiempo. Por eso es que Roma conquistaba, los anexaba, pero se quedaba con todos los impuestos, todas las regalías que tenían que tener y de los productos que tienen. De estos 10, podemos ver que posiblemente 5 sean europeos y 5 sean de lo que es la parte más rica del mundo, que es la que maneja el petróleo. Entonces ahí podemos ver una característica, pueden ser los 10 dedos en lo que es hierro unido con arena. Entonces es parte, va a ser al mismo tiempo fuerte y al mismo tiempo débil. Podemos ver esa situación. Pero viendo las características, no sé si ustedes han visto lo que es la bandera de la ONU. La bandera de la ONU representa todo el territorio en blanco
pero es un gran mar que está rodeando lo que es la totalidad de la tierra. Entonces puede ser que por medio de la ONU sea el dominio que se le va a dar el derecho a lo que es el anticristo para poder dominar a toda la situación. Perdón, hermano, de arruinarle el video al dar nombres, pero tiene que ser así para que podamos entender, va, que realmente No hay pena, no hay pena, hermano Ernesto, no hay pena. en este caso, por ejemplo, la bandera de Guatemala es azul, blanco y azul, pero representan los dos mares rodeados a la tierra. Entonces, pero realmente de todas las banderas que hay en el mundo, la ONU es la que maneja la totalidad del mar sobre la tierra. Entonces esa característica es bien importante a mi punto de vista muy particular. Entonces, por medio de ellos, ¿dónde está ubicada la sede de la ONU? En Nueva York. Es parte que ahí se domina dónde está el mercado más grande del mundo, que se maneja Wall Street y todas las situaciones en Nueva York. Entonces es parte de lo que se puede ver en esta situación tan compleja, pero al mismo tiempo muy interesante, porque el Señor nos va dejando pistas. Y ese rompecabezas que se va armando por medio, si se le puede llamar de esta manera, por medio de la misericordia del Espíritu Santo, a ir revelando y revelando para que nosotros podamos entender los tiempos y las sazones. Entonces también tenemos que ver las cualidades y las calidades y características que va a traer esta personaje, que es bien importante. Entonces les dejo yo a Karinita. Gracias, hermano, perdón. Gracias, hermano, y mientras va hablando, voy a poner el mapa del Mediterráneo para que nos ubiquemos bien perfectamente dónde está. Si nuestros hermanos Ortega me dejarán compartir, creo que sí. Ahí está. Bueno, hermana Karina, adelante. Muy bien, dentro de las cualidades que vamos a observar en este personaje, dice que va a ser engañador, o sea, el anticristo será un maestro del engaño, será un poderoso en señales, realizará grandes señales y prodigios que engañarán a muchos. Blasfemo, ¿verdad? Hablará en contra de Dios y de los atributos de Dios. Orgulloso y arrogante, se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Perseguidor de los fieles, o sea, atacará y perseguirá a los creyentes de Dios. Impostor religioso, pretenderá ser una figura divina o mesiánica. Engañador con paz aparente, presentará una falsa paz para atraer y engañar a las multitudes. Será un ser destructivo, su reinado resultará en una gran destrucción. Manipulador, o sea, utilizará la manipulación para alcanzar sus fines y será contrario a la ley divina, ¿verdad? Alterará o cambiará los tiempos de la ley divina. Entonces, en conclusión, dice, estas cualidades o características van a reflejar cómo el anticristo será un engañador astuto, un líder tiránico y un adversario directo de Dios y de sus seguidores. Solamente pasó. Muchas gracias, hermana Karina. Muchas gracias, hermano Ernesto. Gracias, hermanos, por su excelente participación. Sigan conduciendo para la casa. Yo sé que están ahí en el auto parado. Había tráfico hoy de locura. Que Dios los bendiga a todos. Hermano Abel Guerra, despídanos con oración, por favor. Muchísimas gracias. Señor y buen Dios Todopoderoso, gracias, Padre bendito, por la misericordia que nos das, por el privilegio que nos concedes de escudriñar y meditar en tu palabra. Sigue bendiciendo, Padre Santo, a cada uno de los que estamos acá reunidos y a nuestras familias. Nos encomendamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice y guarda también al pastor Andri y a su familia y a cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos, Señor. Cúbrenos con tu misericordia y con tu gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermano Abel. Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches a todos, que les bendiga, que descansen. Nos vemos el domingo. Adiós. Noche, hermana. Buenas noches, amor. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.
sentado